Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto poder estar en esta mañana una vez más aquí por este medio y abriendo la palabra de Dios. Que eso es lo que trae frescura a nuestra vida, lo que trae fortaleza y ánimo a nuestra vida. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2, y la porción bíblica para hoy está desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y aquí vamos a encontrar tres cosas. Yo quiero compartir con usted tres cosas que no debemos hacer y tres cosas que sí debemos hacer. Acá vamos a ver este ejemplo. En primer lugar, en el versículo 1 y 2, ¿qué no debemos hacer? Mira lo que dice allí. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué hacía? Les predicaba la palabra. Mucha gente se había acercado allí porque había escuchado de la fama del Señor Jesús, de todo lo que Él hacía. Entonces su fama se había regado por todos lados. Porque claro, de pronto aparece en escena un hombre que tiene poder sobre las enfermedades y tiene autoridad sobre los demonios. Y entonces la fama de Él se va a correr por todos lados. Sin embargo, el Señor Jesucristo está ahí no para hacer shows. Así que aquí está el primer no. ¿Qué no debemos hacer? Nosotros no debemos hacer shows, no debemos hacer espectáculos. Nosotros no tenemos que estar allí haciendo cosas para atraer la atención de la gente hacia nosotros. No se trata de nosotros. Nuestro ministerio acá en la tierra jamás tiene que ver con nosotros. La historia no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Shows. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? Dice allí, terminando el versículo 2, predicaba la palabra, predicaba la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Abrir la Biblia, abrir la palabra de Dios, compartirla, enseñarla, comunicarla, transmitirla tal y como es. De eso se trata. No dirigir la atención hacia nosotros haciendo shows, sino dirigir la atención hacia Dios con la palabra de Dios. Entonces, como dijo el salmista, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre. De eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Shows, atraer la atención para nosotros. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Predicar la palabra. Mi amado hermano, predica. Predica la palabra. Dirige la atención, la mirada de la gente hacia Dios. Y continuamos con otro ejemplo que no tenemos que hacer y otro que sí tenemos que hacer. Dice allí, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Me encanta la actitud de estos amigos. Había un hombre paralítico. Él por sus propios medios jamás hubiera podido llegar a estar cerca del Señor Jesús. Jamás hubiera podido, en medio de toda esa multitud, tener un encuentro personal con Jesucristo. Pero estuvieron los amigos. ¿Y sabe qué? Cuando llegaron allí, por la multitud, la cantidad de gente que había, parecía imposible. Parecía que jamás iban a poder llegar allí ante la presencia del Señor Jesucristo. Pero me encanta porque ellos no se rindieron. Y entonces aquí viene un ejemplo para nosotros. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Rendirnos ante la adversidad, ante la dificultad, ante la oposición, ante las complicaciones. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Rendirnos. No nos rindamos. Podemos sentirnos cansados, agotados. Busquemos la fortaleza en el Señor. ¿Qué hicieron estos hombres? Fueron creativos. Allí en medio de la adversidad surgió la creatividad y esto es algo maravilloso, amado hermano. No a rendirse, sí a la creatividad, sí a buscar la manera, sí al ingenio, a desarrollar nuevas ideas. Hoy quizás algunos dirán, no puedo predicar el Evangelio, no puedo predicar la palabra de Dios, estoy encerrado, me voy a rendir, no voy a hacer más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados? Sí a la creatividad, vamos a buscar maneras, vamos a buscar formas, vamos a hacer la obra, vamos a hacer el ministerio, vamos a llegar allí con la palabra de Dios. Entonces, no a rendirse. Sí a la creatividad, sí a nuevas ideas. Y tenemos entonces más ejemplos aquí en la Escritura, en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer y qué sí tenemos que hacer? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico,
hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué estaban haciendo? Cuestionando al Señor Jesús. Tenían allí al Mesías, al que había venido a ofrecer el reino. El rey estaba allí, listo para gobernar. Sin embargo, ellos cuestionaron al Señor Jesús. ¿Qué es algo que tenemos que evitar en nuestra vida? Es cuestionar la orden del Señor, cuestionar la forma del Señor, cuestionar su palabra. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Mire cómo termina diciendo el pasaje de hoy. Versículo 2. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué hicieron todos? Glorificaron a Dios. Llevaron la gloria a Dios. No tenemos que cuestionar al Señor. Con nuestra obediencia, glorifiquemos a Dios. Amado hermano, yo espero que estos consejos en esta mañana le ayuden en su día a día. Le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.